El Señor Jesucristo caminaba por los campos predicando el Evangelio. Empezaba su ministerio apenas y nos relata el Evangelio de Juan en el capítulo 1 también, a partir del versículo 29, estas palabras. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante porque estas palabras se oyen completamente cósmicas, es decir, como que abarca el orden de toda la creación. Pero a veces, por ser tan cósmicas, se nos escapa un hecho real, un hecho muy profundo. He aquí el Cordero de Dios, el Agnus Dei, como dice la locución latina. Y al decir Cordero de Dios está refiriéndose a una figura del Antiguo Testamento que era muy familiar para los judíos de la época de Jesús: el culto en el templo, donde llegaba el feligrés con su cordero para ofrecerlo delante de Dios en expiación por su pecado, es decir, en una forma de hacerse propicio delante de Dios. Y el cordero era sacrificado y se suponía que el pecado del oferente iba en él. Y con la muerte del cordero su pecado se extinguía, su pecado se perdonaba. Esa figura estaba presente en la mente de todos los judíos de esa época, y a esa figura se refiere el Bautista, cuando señala a Jesús y le dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y verdaderamente Jesús viene a quitar el pecado del mundo, pero quizás es tan amplia la enseñanza que pierde para nosotros el significado. Y podríamos decir con más propiedad: He aquí el Cordero de Dios que quita tu pecado, mi pecado. Personalizándolo entendemos mejor el ministerio de Jesús. Jesús viene para restaurar vidas. Es el propio Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 10, donde Jesús remata y asegura: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si bien es cierto que Jesús se refiere a la vida después de la vida, también es cierto que se refiere a esta vida, en aquí y en el ahora que tú estás sufriendo, ahora que tú estás confrontando prueba, ahora que tú tienes oportunidades que ves que se te van, ahora que tú quisieras otra vida que no es la que tienes. Y es ahí entonces cuando surgen estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Pero qué es pecado? La culpa, pues puede ser, pero la culpa nada más es una parte del pecado. El pecado básicamente es separación de Dios. Una separación que a veces ocurre antes que hubiéramos nacido y ya nacemos separados de Dios. Y nunca escuchamos de Dios, ni Dios tuvo parte en nuestra vida. Y solamente nos damos cuenta de esa separación cuando vamos de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Cuando descubrimos nuestra fragilidad y nuestra insatisfacción. Y entonces nos damos cuenta que estamos incompletos. Nos falta algo. Un filósofo del siglo IV después de Cristo, Agustín de Hipona, lo ponía de esta manera, citando de memoria: Dios nos ha creado con un vacío tan grande que solamente puede llenar. Y esa es la realidad. Nuestras vidas de suyo están quebradas, están fracturadas porque les falta Dios. Y Cristo ha venido precisamente para restaurar esa relación con Dios, para restaurar vidas. Es el Cordero de Dios que quita la separación de Dios y nosotros.
Muchas veces pensamos que el pecado es algo así como haber cometido un gran crimen, una maldad inefable, haber hecho un daño irreparable. Y a veces hay gente que puede contar ese tipo de historias. Pero la mayor parte de las personas somos pecadores estándar, es decir, gente que en realidad no hace daño, ni ha hecho una gran matanza, ni ha realizado una gran maldad. Pero estamos separados de Dios. No le buscamos, no está en nuestras vidas. No afrontamos nuestra necesidad de llenar ese vacío tan grande, como dice Agustín de Hipona, que solamente tiene el tamaño de Dios y que solamente Él puede llenar. Y lo queremos llenar con dinero, lo queremos llenar con amistades, lo queremos llenar con amores y amoríos, lo queremos llenar de una u otra forma y descubrimos que simplemente no tiene llenadera y quedamos igual de vacíos. Entonces es cuando viene Cristo y quita ese vacío. Quita ese vacío porque lo llena. Quita ese vacío porque está Él en la plenitud de nuestra personalidad. No necesitas tener un gran pecado que puedas decir, ay Señor, es que yo soy un gran pecador. Probablemente no tengas ningún pecado extraordinario. Pero lo terrible del pecado no es su magnitud, sino el hecho fundamental de estar separado de Dios. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso que cuando volvemos los ojos a estas fiestas decembrinas, que son contractuales, nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de Dios. Y si tú sientes esa necesidad, no tienes nada más que invocar su santo nombre. Dice la Biblia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y lo único que tienes que hacer es decirle a Cristo, ven a mi vida, Señor, yo te necesito. O como dice el poeta, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Y verdaderamente eso llena la vida, le da sentido, le da significado, le da orientación, la hace más humana, más profunda. Que en esta Navidad tú permitas que Cristo llegue a tu vida, llegue a restaurarla, a cambiarla, a darle un nuevo sentido, para que el año nuevo que entra sea verdaderamente un año diferente en ti. Padre, Señor nuestro, ponemos en tus manos a quienes nos acompañan ahorita en pantalla para rogarte que sus vidas y sus corazones sean tocados por ti. Que se abran a ti, Señor, para que tú hagas en ellos esa obra maravillosa de llenar nuestro vacío, esa obra maravillosa de conectarnos con el Padre, esa obra maravillosa de hacer de nuestra vida una nueva oportunidad para vivir mejor. Y desde luego, esperar en fe esa dicha inefable que habemos de disfrutar cuando estemos en tu presencia. Tómanos en tus manos, Padre, te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, les agradecemos que nos hayan sintonizado. No dejen de compartir el video con otras personas. Habrá algunos que tengan necesidad de él. Y recuerden, nos esperamos mañana en este mismo canal. Mientras tanto, Dios les bendiga.